Hoy comenzamos una serie muy especial, las increíbles superaciones de la Biblia. En este primer episodio exploraremos historias fascinantes que, a pesar de enfrentarse a desafíos imposibles, encontraron esperanza y superaron todo tipo de adversidad. ¿Te has sentido alguna vez perdido o sin salida? La Biblia nos ofrece poderosas lecciones sobre la resiliencia, la fe y la fuerza que todos llevamos dentro. Descubramos juntos cómo la esperanza puede transformar incluso las situaciones más oscuras. Al principio, antes de que el primer aliento del amanecer tocara la tierra, se concibió un amor tan inmenso, tan amplio, que cambiaría el curso de la historia para siempre. Era un amor que no podía ser contenido dentro de los muros del cielo, ni escondido detrás de los misterios del tiempo. Era un amor sin límites, dado libremente a un mundo perdido, un mundo que se había alejado mucho de su creador. Este mundo, la misma creación de aquel que lo había dado a la existencia, le dio la espalda. La gente, consumida por sus deseos, sus miedos, sus errores, había olvidado el amor que una vez los abrazó. Vivían a la sombra de la muerte, sin conocer el camino de salida, con los corazones pesados de tristeza y desesperación. Pero en medio de esta oscuridad comenzó la más grande de todas las historias. Y entonces, mientras el mundo tambaleaba y vacilaba, el Creador hizo lo inimaginable. Porque Dios, movido por un amor tan profundo, tan implacable, decidió enviar a su único Hijo, su amado Hijo, la imagen misma de su ser, para caminar entre ellos, para hablarles, para sanarles. No fue enviado como un rey para conquistar, ni como un guerrero para derrotar a los enemigos. No, Él vino como un humilde siervo, un faro de esperanza para aquellos que habían olvidado lo que significaba vivir verdaderamente. El regalo del Padre no fue uno de fuerza, sino de gracia. No demandó obediencia ni adoración, sino que extendió una invitación, una elección. Ofreció un camino a través de su Hijo, un camino hacia la vida, no solo la vida tal como la conocían, sino la vida eterna, una vida más allá de la muerte, más allá del dolor, más allá de los problemas efímeros de este mundo. Y aquí es donde comenzó la promesa: que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque el Hijo conocía el costo, sabía que el amor del Padre no estaba exento de precio. El mundo había caído en la oscuridad, y la única forma de que la luz brillara nuevamente era que Él cargara con el peso de esa oscuridad Él mismo. Y así lo hizo. Mientras Él colgaba allí, en esa cruz, entre el cielo y la tierra, el amor del Padre se reveló por completo. Este no era un amor que simplemente decía palabras, era un amor que lo dio todo. El Creador dio a su Hijo al mundo para que a través de su sacrificio todos los que creyeran en Él pudieran ser liberados. Y para aquellos que elijan creer, para aquellos que pongan su confianza en Él, les espera un nuevo tipo de vida. Una vida que no termina con la muerte, sino que continúa para siempre. No más miedo, no más separación, solo la promesa de vida eterna con aquel que los ama más allá de toda medida. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Estas no son solo palabras en una página, son el corazón de la historia más grande jamás contada. Una historia de amor, sacrificio y esperanza, tejida en el mismo tejido de la existencia. Un amor que llega para levantar a los quebrantados, a los perdidos, a los heridos. Un amor que se da libremente, para que todos lo reciban. Y así, la promesa perdura, la promesa de vida eterna. El anterior versículo nos recuerda el inmenso amor de Dios al enviar a su Hijo para darnos la vida eterna, una esperanza que trasciende cualquier circunstancia. Este acto de amor es la base de nuestra salvación, pero el siguiente nos muestra que esa esperanza no es solo una promesa futura, sino que es algo que ya habita dentro de nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. De esta manera,
La esperanza que Jesús nos ofrece no es solo algo por lo que aguardamos, sino una realidad presente que transforma nuestras vidas desde dentro hacia afuera. El sol colgaba bajo en el cielo, arrojando un cálido tono dorado sobre las colinas onduladas, mientras el apóstol Pablo se sentaba junto a un fuego titilante. Su rostro, curtido por años de viaje y dificultades, llevaba las huellas tanto de la tristeza como de la alegría. Pero si observabas de cerca, podías ver el fuego en sus ojos, un destello que hablaba de un secreto, un misterio tan profundo que tenía el poder de cambiar el mundo. Si tan solo el mundo escuchara. Pablo pensaba en las ciudades por las que había caminado, las multitudes a las que había predicado y los corazones a los que había tocado. Su viaje no había sido nada fácil. Rechazo, encarcelamiento, golpes, los había enfrentado todos. Y sin embargo, a través de cada prueba, una verdad había permanecido inquebrantable en su corazón: la esperanza de la gloria. El mensaje que se le había encomendado no era uno de riqueza terrenal ni de poder efímero. Era algo mucho más grande, algo mucho más profundo, un misterio tan hermoso que desafiaba la comprensión humana. Pero lo más asombroso de todo era que esta revelación no era solo para los judíos, no, también era para los gentiles. Por primera vez en la historia, las riquezas infinitas de la gloria de Dios se estaban revelando a las naciones. Sentado solo, la pluma en su mano, Pablo comenzó a escribir. Su corazón latía rápidamente mientras las palabras llegaban a él. Tenía que compartir esta revelación con los creyentes en Colosas. Tenía que asegurarse de que lo entendieran. Con cada trazo de la pluma sabía que estas palabras lo cambiarían todo. A ellos, Dios les quiso dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mientras Pablo escribía, podía sentir el peso del mensaje. Esta no era una verdad ordinaria, era la esencia misma del Evangelio. Él había sido elegido, llamado por Dios para revelar este misterio al mundo. Pablo no podía evitar recordar su propio momento de revelación, el día en que había sido cegado por el odio, consumido por el deseo de perseguir a aquellos que seguían el camino. Pero entonces, algo milagroso había sucedido. La luz del cielo brilló a su alrededor, y escuchó la voz de Jesús mismo preguntando: «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?». En ese momento, todo había cambiado. Las escamas habían caído de sus ojos. Cristo no era solo una figura en la historia. Él estaba vivo, viviendo dentro de aquellos que creían. Cristo estaba en él. Y este Cristo, esta presencia viva, era la esperanza de gloria. Ahora, a Pablo se le había dado la responsabilidad de revelar este misterio a otros. Las riquezas de la gloria de Dios no estaban destinadas a ser ocultadas, estaban destinadas a ser compartidas con el mundo. Y los gentiles, aquellos que una vez estuvieron lejos, ahora eran invitados a este gran misterio. Cristo en ellos, la esperanza de gloria, era un tesoro que transformaría sus vidas, sus corazones y sus futuros. Cuanto más pensaba en ello, más se maravillaba de la belleza de esto. Las riquezas de esta gloria no podían medirse en términos terrenales. No se trataba de riqueza, estatus o influencia. Era mucho más profundo. Una esperanza viva que nunca se desvanecería. Una presencia dentro de ellos que los guiaría y sostendría en todas las cosas. Era la esperanza de gloria, señalándolos hacia un futuro que era eterno, más allá del sufrimiento del momento presente. Y sin embargo, esta verdad seguía siendo un misterio que nunca podría ser completamente entendido o explicado en términos humanos. No era algo de lo que los sabios o los poderosos pudieran jactarse, no, era algo dado gratuitamente por Dios a aquellos que estaban dispuestos a humillarse y recibirlo. Cuando Pablo terminó la carta, enrolló el pergamino y lo selló con un signo de autoridad. Se lo entregó al mensajero que esperaba en la puerta. Mientras el hombre se marchaba, Pablo miraba el horizonte. Sabía que la semilla de esta revelación había sido sembrada, y aunque podría tomar tiempo echar raíces, con el tiempo cambiaría todo. El mundo nunca sería el mismo. La esperanza de gloria, Cristo en ellos, era una verdad que resonaría a través de los siglos, transformando vidas y trayendo la plenitud de la presencia de Dios a todos los que creyeran. En este salmo
encontramos un hermoso recordatorio de cómo esa esperanza se manifiesta en nuestra vida cotidiana. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Al tener a Cristo en nosotros, podemos confiar en que Él nos guía y provee todo lo que necesitamos, dándonos paz y seguridad en cada paso que damos. El sol apenas comenzaba a asomar sobre las colinas, tiñendo el prado con un suave y dorado resplandor. El aire estaba quieto, pesado con el aroma de la hierba besada por el rocío. A lo lejos se podía oír el murmullo tranquilo de un arroyo serpenteando a través del valle. Por ahora, solo existía la paz, inquebrantable e intacta. Y en ese momento, entre la calidez de la tierra y el fresco abrazo de la mañana, allí estaba una figura, perdida en la tranquilidad de todo. Sus manos estaban curtidas por años de trabajo, su rostro marcado por historias de dificultades superadas, pero había una calma en él que pocos podían entender. No era un rey, ni un guerrero, ni un erudito, sino un pastor. No tenía corona ni trono. Su reino eran los campos que se extendían, el cielo infinito sobre él, las humildes criaturas que cuidaba. Su vida no era de una riqueza ni de grandeza, pero era plena, plena de una manera que aquellos que buscaban poder y prestigio nunca entenderían. Cuando la luz de la mañana comenzó a tocar su rostro, levantó la cabeza hacia los cielos, cerrando brevemente los ojos mientras murmuraba las palabras que habían sido su refugio desde que podía recordar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Allí, en la soledad del prado, esas palabras tenían más significado que cualquier tesoro de la tierra. Él había sabido lo que era desear, un deseo profundo y doloroso. Había sentido el retorcijón del hambre en su vientre cuando solo había campos vacíos que se extendían por millas. Había conocido la soledad que venía al cuidar su rebaño bajo la interminable noche sin estrellas. Había sentido el miedo, la incertidumbre que se colaba cuando las tormentas llegaban, amenazando con destruirlo todo. Pero el Señor, su pastor, siempre había estado allí, guiándolo, orientándolo, consolándolo. El pastor no era distante ni indiferente, sino presente, justo a su lado. Incluso en los valles más oscuros, la vara y el cayado del pastor estaban allí, firmes, inquebrantables y siempre fieles. No me faltará. Esas palabras resonaban en su corazón como un tambor constante, porque había llegado a entender que el cuidado del pastor no solo se trataba de lo material o lo visible, sino de las cosas invisibles, la paz que trascendía todo entendimiento, el consuelo que reemplazaba el miedo, la esperanza que iluminaba el camino cuando todo parecía perdido. Era la promesa de que no importaba lo que el mundo le arrojara, nunca caminaría solo. Y mientras miraba su rebaño pacíficamente pastando bajo el cuidado de su mano firme, sabía que él también era como una de esas ovejas. Estaba siendo cuidado, apreciado y amado por el pastor. No, él no carecía de nada, tenía todo lo que necesitaba y más. Porque en esta vida, las necesidades más profundas no eran las cosas que se podían comprar o ganar, eran aquellas que solo provenían del corazón del pastor: amor, protección y guía. Y así, con una respiración profunda, el pastor regresó a su trabajo, una suave sonrisa en su rostro mientras vigilaba su rebaño. Caminaba lentamente, el peso de su cayado firme en su mano, el peso de las promesas del Señor firme en su corazón. En esta vida no le faltaba nada, porque el Señor era su pastor, y con eso estaba contento. En Filipenses, el apóstol Pablo nos recuerda: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al confiar en que Dios es nuestro pastor, podemos tener la certeza de que con su fuerza somos capaces de superar cualquier dificultad, sabiendo que Él nos da la fortaleza necesaria para seguir adelante. Una pequeña celda débilmente iluminada. El aire está denso con el silencio del aislamiento. Las paredes de piedra, frías e implacables, parecen cerrarse alrededor de la figura que está sentada en el suelo.
El único sonido es el leve tintineo de las cadenas que cuelgan de sus muñecas, el suave traqueteo como recordatorio de su cautiverio. Un hombre, marcado por años de sufrimiento, se sienta en el tenue resplandor de una sola vela. Su nombre es Pablo, un hombre que fue libre, ahora prisionero dentro de los muros de una prisión romana. Ya no es joven, y los años de pruebas han dejado huellas en él. Su rostro está surcado por las historias de su sufrimiento, sus ojos cansados, pero firmes, como si hubieran visto más allá del velo de este mundo. Pablo sostiene un trozo de pergamino en sus manos, la pluma suspendida sobre él, su mano temblando ligeramente, no por miedo, sino por el peso de lo que ha vivido. Su mente divaga mientras comienza a escribir. Cada trazo de la pluma, una marca de fe en una vida marcada por la adversidad. Pablo había aprendido mucho en sus muchos años de ministerio. Había soportado innumerables pruebas, naufragios, encarcelamientos, palizas y traiciones. Sabía lo que era pasar hambre, quedarse sin refugio, ser abandonado por aquellos a quienes alguna vez llamó hermanos. Y sin embargo, allí estaba, aún escribiendo, aún predicando, aún aferrado a su fe. Mientras la vela parpadeaba ante él, Pablo pensaba en el viaje que lo había traído hasta este punto, las iglesias que había plantado, las almas que había alcanzado y las personas a las que había amado y perdido. Cada paso a lo largo del camino le había costado mucho, pero a través de todo, algo lo había sostenido, algo lo había llevado adelante cuando su fuerza lo había abandonado. No era su propio poder, ni su resolución. Había aprendido hacía mucho tiempo que su fuerza no podía llevarlo a través de la oscuridad que a menudo lo rodeaba. No, era la fuerza de algo mucho más grande lo que lo había sostenido. Era la fuerza de Cristo. Los recuerdos de sus luchas pesaban sobre él mientras se sentaba allí, las cadenas en sus muñecas tirando de su cuerpo, pero no de su espíritu. Podía recordar el ardor del látigo, el dolor del hambre, la profunda sensación de abandono cuando los amigos le dieron la espalda. Pero también recordaba los momentos de quietud, los momentos en que Cristo había estado cerca cuando, aunque el mundo parecía cerrarse, había sentido una paz interior que nada podía arrebatarle. Pablo hizo una pausa levantando los ojos del pergamino. La habitación a su alrededor estaba en silencio, excepto por el ocasional eco de pasos en el pasillo. Pero Pablo sabía algo que los guardias nunca podrían entender. Algo que ni siquiera los corazones más duros podrían quitarle. Cristo estaba con él, y en Cristo había fuerza más allá de toda medida. Había pasado muchos años viajando, predicando y plantando iglesias, pero ahora, aquí, en esta pequeña celda, con su cuerpo roto y su futuro incierto, Pablo se dio cuenta de que la mayor verdad que había descubierto no estaba en su ministerio ni en sus propios esfuerzos, sino en la suficiencia de la fuerza de Cristo, la paz que había conocido en medio del caos, el valor que había encontrado en momentos de miedo y la perseverancia que había ganado en tiempos de desesperación. Todo había venido de Cristo. La pluma de Pablo tocó el pergamino una vez más y las palabras comenzaron a fluir, no de su propia fuerza, sino de una fuente mucho más grande. Escribió con claridad y propósito: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Las palabras eran simples, pero llevaban el peso de toda una vida de experiencias. Cada letra estaba impregnada con el conocimiento de que, aunque su cuerpo estaba atado por cadenas, su alma era libre. Aunque sus circunstancias externas lo habían llevado a lo más bajo, la fuerza de Cristo lo había elevado más alto de lo que cualquier poder terrenal jamás podría. Era una verdad que Pablo había vivido, una verdad que lo había sostenido a través de cada prueba y cada pérdida. El peso de esas palabras se asentó en la habitación, y Pablo se recostó contra la pared de piedra, su cabeza descansando contra ella por un momento. Cerró brevemente los ojos, pero una sonrisa tocó sus labios. No una sonrisa de felicidad en el sentido mundano, sino una sonrisa que provenía de la profunda e inquebrantable confianza de que en Cristo Él era más que un vencedor. Sus cadenas no podían atar la paz que tenía en su corazón. Sus circunstancias no podían robar la alegría que estaba arraigada solo en Cristo. En el silencio de la celda,
mientras la vela parpadeaba y las sombras se alargaban sobre las paredes, Pablo estaba más vivo que nunca, porque sabía algo que muchos nunca entenderían. Su fuerza no era propia. Había aprendido a depender de Cristo, a rendirse a su poder, y al hacerlo, había encontrado una fuerza que nunca lo falló, sin importar las circunstancias. Mientras Pablo se sentaba allí, con su mente centrada en la verdad de la fuerza de Cristo, sabía que seguiría adelante. Sus cadenas no podían detenerlo, su encarcelamiento no podía silenciarlo. Seguiría escribiendo, predicando, enseñando y soportando, no por sus propios esfuerzos, sino porque Cristo le había dado la fuerza para hacer todas las cosas. No importaba lo que estuviera por venir, ya fuera más encarcelamiento, más sufrimiento o incluso la muerte. Pablo estaba seguro de esto. En Cristo podía hacer todas las cosas. Su fe no estaba en su propio poder, sino en el poder de aquel que lo había llamado, aquel que le daba fuerza. Y así, mientras la vela parpadeaba y su suave resplandor iluminaba las paredes de su celda, el corazón de Pablo permaneció en paz. Había aprendido el secreto que solo aquellos que confían en Cristo entienden verdaderamente. La fuerza no se encuentra en la ausencia de dificultades, sino en la presencia de aquel que camina contigo a través de la tormenta. En Cristo, Pablo podía hacer todas las cosas. En Cristo, todos podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta fortaleza no solo nos permite enfrentar desafíos, sino que nos asegura que nada nos separará de su amor. En Romanos nos dice que la fuerza que encontramos en Cristo es inseparable de su amor eterno, un amor que nos sostiene y nos da la certeza de que sin importar lo que enfrentemos, nunca seremos separados de Él. La tormenta rugía sobre el mar Adriático, desgarrando las velas, quebrando el mástil como una frágil ramita. El barco gemía bajo la furia implacable del viento y las olas. Los hombres gritaban con las voces roncas de miedo, sus cuerpos lanzados de un lado a otro como muñecos de trapo, mientras el mar engullía la cubierta. La embarcación había quedado atrapada en la tormenta durante días, quizás semanas. El tiempo había perdido su significado y, sin embargo, en medio del caos, un hombre permanecía firme. Pablo se sostuvo contra la estructura de madera del barco, sus cadenas tintineando contra sus muñecas. Su túnica estaba empapada, su rostro golpeado por el viento y la espuma del mar, pero no había miedo en sus ojos. A su alrededor, la tripulación luchaba por mantener la nave a flote, sus rostros pálidos de terror. Algunos maldecían a los dioses, otros lloraban. Algunos, en desesperación silenciosa, lanzaban miradas ansiosas hacia Pablo, el prisionero que había hablado de esta tormenta mucho antes de que llegara. «¡Tened ánimo!», clamó Pablo por encima del rugido del viento. «Ni una sola vida se perderá. Un ángel del Señor estuvo a mi lado anoche y me dijo que debo comparecer ante César, y os aseguro, Dios cumplirá su palabra». Los hombres lo miraron fijamente. ¿Cómo podía estar tan seguro? ¿Cómo podía hablar de esperanza cuando el mismo mar parecía decidido a arrastrarlos a todos al abismo? Pero Pablo había pasado cosas peores. Había enfrentado tormentas antes, tormentas de la naturaleza, sí, pero también tormentas de hombres, de demonios, de fuerzas que habían intentado silenciarlo, quebrantarlo. Había sido golpeado, apedreado, encarcelado y dado por muerto. Había sufrido hambre, naufragios, traiciones. Había visto la muerte extender su mano hacia él una y otra vez. Y sin embargo, a través de todo, una verdad se había convertido en algo tan inquebrantable como el Dios que lo había llamado. Nada, absolutamente nada, podía separarlo del amor de Cristo. Cerró los ojos y susurró las palabras que estaban grabadas en su corazón. Palabras que había escrito a los creyentes en Roma antes de que este viaje siquiera comenzara. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Una ola golpeó el barco con fuerza, casi derribándolo, pero las palabras permanecieron, la verdad permaneció. Pablo una vez había sido Saúl, el perseguidor, el fariseo que cazaba a los seguidores de Cristo. Se había creído justo solo para ser cegado en el camino a Damasco. En aquella luz resplandeciente, en la voz que había llamado su nombre, había encontrado un amor que no lo dejaría ir, y nunca lo había hecho. No cuando lo golpearon por predicar en las sinagogas, no cuando lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta dejarlo por muerto, no cuando estuvo encarcelado en las frías y húmedas celdas de Roma, no cuando el enemigo susurró que estaba demasiado roto, demasiado pecador, demasiado indigno para llevar el nombre de Cristo, no cuando su espalda fue desgarrada por los látigos, ni siquiera ahora, mientras la tormenta rugía a su alrededor. ¡Tierra!, gritó una voz desde la cubierta. Pablo abrió los ojos. A través de la cortina de lluvia, la silueta de una isla surgió a lo lejos. Sabía lo que significaba. El barco no llegaría. Se haría pedazos contra las rocas. Pero tal como Dios había prometido, las personas vivirían. Y él también. Porque aquel que lo había llamado seguía sosteniéndolo. Mientras la nave se partía bajo sus pies, mientras los hombres saltaban al mar aferrándose a tablones y vigas rotas, Pablo dejó ir el miedo, dejó ir la duda, dejó ir todo, excepto la verdad que lo había llevado hasta aquí. El amor de Dios era más fuerte que la tormenta, era más fuerte que Roma, era más fuerte que la misma muerte, y nada podía arrebatárselo.